Jalisco ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, dice el gobierno federal, mientras que el gobierno de Jalisco pide que se hagan responsables de la participación del crimen organizado. El caos que hay en torno a los sistemas de salud con la desaparición del Seguro Popular y la llegada del INSABI, y también la decisión del gobierno del estado de echar marcha atrás en el cobro para el ingreso del transporte de carga a la zona metropolitana. Esta noche en Controversia. El gobierno federal tiene otros datos y presenta un amplio informe actualizado hasta el 31 de diciembre de 2019, en el que habría 61.637 personas desaparecidas o no localizadas y 85.396 localizadas, lo que da un total de 147.033. Dicho documento pone a Jalisco en el primer lugar con 2.100 desaparecidos, el 40% del total en el año, más 75 fosas clandestinas en las que se encontraron 213 cadáveres. Rápidamente vino la respuesta y el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés Guajardo, criticó el informe. Reconoció que el problema en Jalisco es grave, pero que el mismo carece de metodología rigurosa, ya que 20 fiscalías no aportaron información y el gobierno federal no detalló qué acciones llevará a cabo para prevenir el delito de desaparición de personas. Le siguió el gobernador Enrique Alfaro, quien consideró el informe como un ataque político. Hay joyas en ese informe, declaró, como por ejemplo que en el Estado de México en todo el año hubo 28 desapariciones, es decir, el 5% de los desaparecidos del país, cuando históricamente el Estado de México tiene el 12% de los desaparecidos del territorio nacional. Y siguió cuestionando otros estados. Veracruz, que tiene el 12% de las fosas del país, resulta que tiene 13 desaparecidos. En Sonora, donde había 2.164, ahora hubo 6. Y en Sinaloa, donde había 3.103, ahora hay 34. Las encuestas lo ponen por debajo de la media nacional y apenas el 31.2% de los jaliscienses lo aprueban. ¿Qué pasa en el tema de los desaparecidos? Es el primer tema que vamos a abordar. Saludo a mis compañeros. Agustín del Castillo, buenas noches. Sonia, buenas noches. Feliz año a ti y a Julio. Julio Ríos, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Feliz año, Agustín, y sobre todo a nuestro gentil auditorio. Bueno, esperamos que sea un año de mucha paz entre ustedes dos. Comenzamos a abordar. No queremos aburrirnos. Bueno, pues esta controversia nueva que hay entre el gobierno estatal y el federal con respecto al número de desaparecidos. Hace unos días la Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer los datos de desapariciones en el país y Jalisco aparece en el primer lugar. Bueno, pues justamente porque hay muchos estados que no proporcionaron la información. Y luego, además de hacer estos señalamientos sobre las omisiones que hay en estas precisiones, el gobierno del estado también recuerda que buena parte de las desapariciones, por lo menos en el discurso de ellos, tiene que ver con el crimen organizado, que es el que tendría que combatir el gobierno federal. Agustín. Pues sí, yo creo que tiene razón el planteamiento del gobierno del estado respecto a que es un ejercicio que fue incompleto. Sí es absurdo que el Estado de México tenga esa cifra, o Sinaloa, cuando son estados que sabemos que tienen una incidencia tremenda respecto al tema del crimen organizado. Entonces, en ese sentido tienen razón, pero me parece que está tratando simplemente de escabullir el bulto. O sea, yo puedo decir, calificaste mal a mi compañero, pero eso no significa que yo esté bien. Obviamente hay que calificar con relatividad lo que ocurre en cada estado, pero Jalisco históricamente, desde que estos levantamientos se hacen, ha estado entre los 4 primeros del país. Empecemos porque poblacionalmente es un estado que tiene 7.5 millones de habitantes por lo menos. Está solamente detrás de Veracruz y del Estado de México y del DF en población. Y aquí históricamente además ha sido un asiento importante de actividades del crimen organizado. No se diga ahora con la cuestión del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que es un elemento organizacional delictivo muy, muy importante que explica muchas cosas que ocurren en Jalisco y en la región y en general todo lo que disputa
supuesta empresa criminal en otras partes de la República. A mí me parece que también es cierto que le pidan al gobierno que asuma su responsabilidad, al gobierno federal, respecto a los crímenes, porque efectivamente, no tanto por ser crimen organizado, sino por ser delitos del orden federal, algunos de estos. Pero habría que recordarle al gobierno que el asesinato es un delito del orden común, por ejemplo, y que tenemos dentro del Código Penal estatal prácticamente la mayoría de los delitos que comete este grupo criminal o cualquier grupo criminal tienen que ver con este componente que es el Código Penal de cada entidad. O sea, no podemos lavarnos las manos y decir que nomás es tarea del gobierno federal. Creo que parte del problema del crecimiento exponencial de la criminalidad en México deriva de que las autoridades locales se han lavado las manos respecto a sus responsabilidades en cuanto a la criminalidad que ocurre en los territorios. Recordemos que los estados y el país son la suma del territorio de cada municipio, entonces tenemos que a partir del municipio empiezan las omisiones, no solamente con el caso de los desaparecidos, no solamente con el caso del narcotráfico, con el caso de otros delitos que tampoco se están persiguiendo. Vayamos a temas que para mucha gente son de poca importancia, como por ejemplo el cambio de uso de suelo. Es un delito, eso no es solamente un problema administrativo, y lo refiero porque los grupos criminales están, como lo hemos comentado en otras ocasiones, los grupos criminales están haciendo actividades que tendrían que impactar en las tres esferas del poder, porque están desde asumiendo papeles de los gobiernos municipales, en el caso pues del cobro de plaza, que es prácticamente ejercer la labor que hace un gobierno municipal, hasta la regulación total del comercio, los permisos para talar. Eso es una cosa que está documentada en todo el país donde un grupo criminal domina. Le tienes que ir a pedir permiso a la plaza para ver si te dejan desmontar tu bosque para plantar aguacates, cosas que ocurren en Jalisco, por ejemplo. Entonces, en realidad, nadie se puede eximir de esto. Ciertamente, el gobierno federal necesita empezar a dar un mensaje claro de una estrategia contra la criminalidad que es decisiva, porque además tiene mayor poder de fuego, tiene instituciones más sólidas, se supone, para hacerle frente. Esto no exime, por supuesto, ni a los municipios, ni mucho menos al gobierno del estado, que bueno, revisemos también históricamente el dinero que ha tenido disponible desde hace 20 años para el combate de los delitos, todos estos recursos que se han federalizado, y qué ha pasado con estos recursos federalizados. Tendríamos que ir a la historia y tendríamos que decir que no se vale pues asumir una postura de víctima más allá de la política. Creo que Jalisco debe ser autocrítico respecto a la enorme cantidad de gente que está sufriendo por la criminalidad. Ahora, otro tema que habría que cuestionarnos si se vale o no se vale, Julio, es estar discutiendo sobre números, ¿no? Cuando es un tema de fondo tan delicado y estamos hablando de personas, que el debate se centre entre los gobiernos estatal y federal en quién tiene la razón en cuanto a los números. Sí, o sea, pienso exactamente igual. Es cierto que los números son importantes porque nos dan pues una tendencia, un comportamiento, y lo que no se mide pues no se puede mejorar. No obstante, lo dices bien, la discusión no tendría que ser este jaloneo y el estira y afloja de que si fue incompleto, que ya queda muy claro que lo fue, o que si son delitos que tiene que combatir el gobierno federal o no, que por cierto, si revisa uno las cifras de los delitos cometidos en Jalisco, la mayoría son del fuero común, lo que engrosa son precisamente los homicidios, pero sobre todo los delitos patrimoniales. Ahí rondará entre el 40 y casi 50% de los delitos que se cometen, y en eso, por supuesto, que el gobierno estatal tiene la responsabilidad y la obligación de inhibirlos, de perseguirlos y sobre todo de investigarlos. En esta discusión, o mejor dicho, en cualquier discusión que sea en términos de comunicación política, porque mal que mal también se trata de comunicar, uno de los primeros principios que le enseñan a uno cuando va a la escuela es que debe haber empatía. Es decir, sí, están estos números, pero si te pones a la defensiva, si te pones reacio, y lo que más bien es el núcleo de tu discurso, es el rebatir esas cifras, estás perdido. Lo que debe haber es un ejercicio de sensibilidad, de decir, efectivamente están estos números, independientemente de que sean incompletos los ejercicios o de que otros no hayan entregado, no estamos bien, no estamos avanzando como se debe y vamos a actuar en consecuencia con esto y esto y esto es el segundo paso, dar
Una estrategia que dé certeza, que dé certidumbre al menos de que algo se está haciendo. Pero siguen fallando las mismas cosas de las cuales el gobierno estatal tendría que ocuparse. Número uno, ya lo decían los expertos el otro día del Observatorio Universitario de Seguridad, la investigación sigue siendo el lado flaco. Nadie investiga y sobre todo cuando son temas que de acuerdo al imaginario público no dan dinero a los investigadores, todos se centran en lo que pareciera que les deja lana, es lo que se dice en el argot popular, pero en lo que si llega una pobre madre de familia, pues no le van a hacer nada de caso, porque pues eso no le representa ninguna ganancia a los policías investigadores. Hay que decirlo también así. Entonces, no hay personal sensible tampoco ni capacitado para atender a las personas que van a reportar este tipo de delitos. No se está haciendo la labor de seguimiento. Ya lo has comentado, Sonia, que por ejemplo son los colectivos de madres de familia los que tienen que hacer todo el resto de los procesos de investigación, intentar llegar a las llamadas, intentar buscar indicios. Están abandonados por el Estado. Creo que eso es en lo que primero se debería de estar atendiendo. Hay una estrategia que se anunció hace algunos meses de parte del gobierno estatal, que en el papel no luce tan mal, aunque también hay colectivos que han señalado que hay muchos puntos flacos, pero creo que ese es el camino que se debe de seguir en lugar de estar poniéndose a la defensiva, poniéndose reacios con estos temas. Que justo este punto, Agustín, de si el gobierno del Estado, que señalaba el gobernador, ha hecho un esfuerzo importante para atender el tema, es si de verdad lo está atendiendo o solamente está haciendo como que lo atiende. Hay un pronunciamiento de CEPAD que surge esta semana relacionado justo con los graves errores que hay en la base de datos de desapariciones en Jalisco y que tienen que ver justo con esta chamba que no se está haciendo detallada en las investigaciones. Y la otra parte que tiene que ver también con el trabajo con los colectivos, con una señal clara de esto que podría ser una simulación, es este manual que se dio a conocer sobre cuáles son las medidas de prevención para desapariciones, que los colectivos con su experiencia sacaron un documento bastante amplio y lo que hace el gobierno del Estado es resumirlo en un grafiquito pues con información que más bien daba risa y que estuvo circulando en redes sociales. ¿Está simulando el gobierno de Jalisco que atiende el tema de desapariciones? Fíjate que yo creo, y me voy a salir un poquito, pero me parece que eso nos permite un poco entender. Creo que esta revolución tecnológica que implicaron las redes sociales hizo transformar también el modo de gestionar el gobierno, no nomás en México, a nivel mundial. Y me parece que los que llegaron, pues seguramente hace 2 administraciones para acá ya, estas generaciones que tienen ya alta sensibilidad respecto a lo que se comparte en redes, los que llegaron a los gobiernos me refiero, tienen muy claro que hay una batalla que dar en las redes y en el espacio público, pero pareciera que están más interesados en quién gana la posición, el mensaje, quién gana la imagen. Y me parece que se están gastando muchísimo dinero y sobre todo muchísimo tiempo y muchísimos recursos. No necesariamente tienes que gastarte el presupuesto estatal para simular, pero sí necesitas tener mucha gente ocupada armando mensajes para que pareciera que estás trabajando bien en algo, y esto hace que inevitablemente te descuides en lo sustantivo. Antes de esta revolución tecnológica, antes de las redes sociales, como que había una posibilidad de esa pausa que daba la publicación del día a día de los medios tenían más el control, los medios de comunicación me refiero, fuera radio, fuera televisión, fuera prensa, pues había manera de gestionar mejor la comunicación política y dedicarse de forma más central a los temas que tenían que resolver, y por supuesto no teníamos esta escalada de violencia que estamos enfrentando prácticamente desde que empezó esta revolución tecnológica, que además los grupos criminales han entendido muy bien y la están utilizando también. Entonces me parece que esto termina afectando el buen ejercicio de gobierno, y con esto yo trato de contestar lo que me pregunta Sonia. Me parece que sí hay simulación porque hay una gran preocupación por cómo te vas a ver cuando un colectivo o cuando el gobierno federal está hablando de cosas que tú deberías tener pues de algún modo pues gestionando y controlando. Y entonces uno también ahí se explica por qué hay tanto énfasis en tratar de rebatirle al gobierno federal
cuando debería más bien asumirse como una autocrítica. Está bien, creo que está mal hecha la estadística, pero asumimos nuestra responsabilidad y vamos a seguir trabajando. Me parece que eso es fundamental, me parece que sí hay una frivolidad, se sigue pensando, más que nunca comunicar es gobernar, aunque creo que siempre lo ha sido, está desbordado el tema de la comunicación y creo que también esto explica por qué invierte tanto dinero el gobierno del Estado en sus propias redes y sus propios grupos, donde aparentemente controla el mensaje. Lo que sucede es cuando revisamos, y es un tema que también decían en el teaser, cuando revisamos el tema de la popularidad del gobernador, esto demuestra que les está saliendo mal este control, evidentemente. Dos, porque además la figura del presidente López Obrador, podemos decir lo que sea del presidente, pero está blindadísimo en temas de opinión pública, incluso en redes sociales. Una cosa que Julio ha dicho muchas veces, las redes sociales posiblemente nos den una impresión de un presidente mucho menos fuerte, pero la gente en la vida real apoya al presidente. Entonces es una batalla muy desigual que el gobernador a veces decide dar, a veces no. Esa es una cosa que yo le reprocharía. No hay consistencia tampoco en esto, pero evidentemente no la está ganando, no está convenciendo a nadie ni del tema de los desaparecidos, ni de los otros temas que vamos a analizar aquí, ni del tema de su liderazgo. Y él está muy preocupado, y cuando está muy preocupado por su personalidad, genera que declare cosas desafortunadas y se vaya mucho a los extremos y no termine resolviendo nada. Entonces yo creo que sí hay una simulación, y yo simplemente haré un último apunte. Una cosa que deben entender tanto el gobernador como el presidente y como los presidentes municipales: no se va a resolver ese tema de los desaparecidos ni el tema de la seguridad en general si no entienden que tienen que converger los tres. Es un tema de los tres órdenes de gobierno, y mientras no tengamos una estrategia sólida, de una coordinación fuerte, mientras el gobierno federal no empiece también a pensar que tiene que ir más lejos del planteamiento moral que ha hecho el presidente, pues este tema va a ser el tema del nunca acabar, y va a ser estarse echando las culpas, y vamos a seguir teniendo estos 34,000 homicidios que tuvimos el año pasado. Es la cifra más escandalosa en 30 años seguramente en México. Estas son cosas que la sociedad mexicana no se merece. Sí, porque tampoco podemos dejar de lado la responsabilidad del gobierno federal. Totalmente. Sí, tienen razón también cuando aquí en el gobierno estatal se quejan de que allá no están haciendo lo propio desde el centro. Eso es totalmente cierto. Y también es verdad que hay una división, como que se notan grupos marcados allá en el gobierno federal en cuanto a la política en estos temas, porque por ejemplo vemos a Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas con una política de mayor apertura, de mayor sensibilidad, digámoslo así, pero hay otro grupo duro que tiene resistencias, que está por ejemplo en las Fuerzas Armadas, en seguridad, que no ve esa misma tesitura más blanda del tema. Entonces también ahí están con estas diferencias ideológicas que no están dejando Yo digo nada. que falla la política. La política es, en tiempos de administraciones, ponerse de acuerdo. Todos están fallando en la política. Todos tienen responsabilidad. Yo digo que vamos a ir a una pausa y seguimos hablando de otros temas. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, ciertamente tiene un inicio en medio de la confusión, descontrol e incertidumbre, donde varias personas fueron rechazadas y les negaron el servicio. Ante las evidencias, el titular del Ejecutivo en el Estado, Enrique Alfaro Ramírez, pone en evidencia la falta de reglas claras y asegura que es un esquema condenado al fracaso. Hay poca claridad y pocas definiciones respecto a la manera en cómo los estados que hemos decidido no caminar en esta ruta, que nos parece que está condenada al fracaso, vamos a trabajar. ¿Y cómo será la coordinación con la nación?, denuncia Alfaro. Calificó el modelo como centralista y absurdo. Se suma a otros 5 estados que le dan la espalda al INSABI: Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. El gobierno federal defiende el modelo y asegura que en vez de los 66 servicios que daba el Seguro Popular, otorgará 96 e incluirá atención a personas con VIH, cáncer y necesidad de trasplantes. Reconoce que al principio cobrará, pero antes de que termine el 2020, no costará un peso a sus derechohabientes.
Bueno, es un fracaso o estaría condenado al fracaso el nuevo Instituto de Salud, Julio, y bueno, pues ahora resulta que el Seguro Popular, que todos criticaban, del que todos se quejaban, que no funcionaba, que le debía tanto dinero al ahora gobernador cuando fue alcalde y a los alcaldes, pues todos lo extrañan. Sí, ahora resulta que era un caudal de virtudes y de santidad ese Seguro Popular, pues para nada. Yo no creo que el INSABI esté condenado al fracaso, la verdad que ahí sí difiero. Estoy de acuerdo en que el arranque ha sido con el pie izquierdo, pero pues todo se puede ajustar si hubiera voluntad política, por supuesto. Todo se puede, y si hubiera también conocimiento, todo puede ajustarse en el camino. Es decir, nace, pero aún se puede componer. A ver, número 1, todos... Me imagino, querido Agustín, querida Sonia, estamos aquí de acuerdo en que la salud es un derecho y yo creo que todos coincidimos en el anhelo de contar con un sistema universal de salud para los mexicanos. El fin es noble, eso yo creo que nadie lo va a discutir. También, número 2, quien niegue que había corrupción en el Seguro Popular o peca de inocente o simplemente se abraza al clavo ardiendo. Y habrá funcionarios, seguramente que hay funcionarios que hoy se rasgan las vestiduras en diferentes entidades de la República porque están perdiendo este dinero. Muy seguramente algunos de ellos lo hacen por perder el botín. No creo que lo hagan tampoco por la sensibilidad con las clases populares, porque hay que recordar que sí hubo ahí cuestionamientos, se hablaba de 71,000 millones de pesos al menos en diferentes estados que se hicieron perdedizos o que no se comprobaron o que había irregularidades de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, de que también hubo casos de corrupción muy sonados y que incluso aquí en Jalisco hay juicios penales ya al respecto, se está investigando, se habrá de determinar qué ocurre, de que existe eso, lo hay. También tampoco podemos negarlos y no es cierto que era la Madre Teresa de Calcuta los que manejaban el Seguro Popular. Pero número 3, es cierto también que desgraciadamente este desprecio a la técnica, este odio a los tecnócratas, odio justificado porque los tecnócratas también le han hecho mucho daño al país al ponernos no es una palabra correcta como política. Bueno, podemos discutirlo también, pero esta aversión a los tecnócratas que es justificada, el que se quema con leche hasta el jojo que le sopla. Entonces, tanto daño que han hecho los tecnócratas a este país al ponernos como conejillos de indias de las fórmulas neoliberales, por supuesto que ya estamos curados de espanto, pero este desprecio por la técnica se ha ido al otro lado del péndulo. Ahora estamos en la improvisación, en las ocurrencias, en la negación, porque esto que pasa con el INSABI desgraciadamente sí afecta a la gente vulnerable en lo económico y en la salud, porque es la que sufre las peores enfermedades. Recordemos un poco cómo operaba el Seguro Popular. Atendía los 3 niveles. El primer nivel es el de la consulta, la prevención, la detención temprana, quizá algunos padecimientos muy pequeños como las gripas, los dolores. El de segundo nivel pues ya era la hospitalización, principalmente 4 especialidades: cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecología. Es decir, apendicitis, que te extirpen la vesícula, partos, etcétera. Y el tercer nivel pues ya son los hospitales de alta especialidad que pues atendiendo por ejemplo el cáncer, la hepatitis, los infartos, cuidados intensivos neonatales, todo este tipo de cosas, enfermedades ya más graves. El Seguro Popular cubría los 3 niveles. Para el primero y el segundo la Federación otorgaba una cantidad a los estados por cada afiliado y eso servía para esa atención. Pero ahora están en la incertidumbre porque no hay reglas de operación y no saben si realmente les van a depositar ese dinero. Dicen ellos que cómo hacer convenios de contratación de insumos, por ejemplo, si existe esa zozobra. Eso técnicamente es entendible. Y también en el caso del tercer nivel, el hospital de alta especialidad, ya casi termino, compañero, atendía a la persona y había un tabulador. El Seguro Popular financiaba ese tratamiento, pero no se sabe quién les va a financiar ahora. Es decir, está este asunto bailando en un limbo, en una transición. ¿Qué debieron de hacer? Desde mi punto de vista, pues tejer fino.
no hacerlo con mecate. O en términos médicos, Anda muy dicharachero, Julio. con cirugía, con bisturí, no con el machetote. Entonces, de la noche a la mañana, de golpe y porrazo, pues no debieron extinguir el Seguro Popular, más bien había que crear el INSABI, y en este caso, pero las reglas de operación como no están listas y 6 meses son una eternidad, sobre todo para quien está muy grave y que muchas personas tristemente pudieran morir, pues debieron dejar vigentes las reglas del Seguro Popular mientras está esta transición. Ahora, lo que tienen que hacer es arreglarlo y lanzar estas reglas de operación lo más pronto posible, pero se están tardando y ante esa circunstancia lo que era un anhelo justo está afectando a miles de personas, mi querido Agustín y Sonia. Así que en resumen, cuando el actual gobierno grita corruptos, tiene razón, a los que antes lo manejaban, pero también quienes ahora gritan al gobierno ineptos, creo que también tienen algo de razón. Ahora, Agustín, el Seguro Popular de alguna manera segregaba a quienes no tenían acceso al mismo, que es uno de los cuestionamientos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta frase de que ni era seguro ni era popular. Y lo que se busca, aparentemente, o por lo menos eso es lo que han dicho con respecto al nuevo Instituto de Salud Pública, es que la cobertura del sistema de salud sea universal, que ese sería el ideal, seguramente no nada más en México, sino en cualquier país. El problema es que el Seguro Popular creó esta figura y este programa sin cambiar la infraestructura de la que se disponía, es decir, era un nuevo programa, pero en los mismos hospitales, con el mismo abasto deficiente de medicamentos, con el mismo personal pues que no era suficiente. Y vemos que se está repitiendo este ejercicio, ¿no? Estamos viendo un dictamen o un decreto de hacer universal la cobertura de salud, pero con lo mismo que teníamos, con las mismas deficiencias y las mismas carencias. Sí, mira, yo creo que tendríamos que salir del extremo de decir los que están a favor del Seguro Popular defienden la corrupción, los que están a favor del INSABI piensan que nada estuvo bien. Me parece normal que si vas a crear una nueva estructura que ambiciona la universalidad, como decía Julio, estamos todos de acuerdo, eso cualquier país de primer mundo, y no tienen que ser socialistas, de hecho los países de primer mundo europeos no son socialistas y tienen este tipo de estructuras. Esto demuestra que es un anhelo normal. Estados Unidos es un país de primer mundo, pero no tiene cobertura. Aunque tiene el Obamacare, que sería como su Seguro Popular, que quiere tumbar, por cierto, el señor Trump. De algún modo el modelo sería más bien europeo por eso, porque Estados Unidos no es ejemplar en el tema de acceso a la salud. Creo que el tema de decir que el Seguro Popular es una institución neoliberal no permite aceptar que algo de lo que se hizo pudo haber estado bien como una estructura inicial. Es lo que yo siempre he dicho. Obviamente el Seguro Popular no iba a ser la solución del problema, pero de algún modo fue una respuesta a un desafío de una población que había crecido mucho y no la cubrió, por supuesto, pero creo que cuando empieza el INSABI lo menos que podía hacer era atender por lo menos los capítulos que atendía el Seguro Popular y a partir de ahí ir creciendo. Necesitabas, obviamente, eso es mucho dinero también. Necesitamos pensar de dónde va a salir todo el recurso para crear la nueva infraestructura, para atender las medicinas que oportunamente requiere la población. Había un problema de corrupción muy serio, había también un problema de desabasto, se mezclan. Normalmente la realidad es compleja. Si todo fuera un tema de corrupción, bastaría con detener a los corruptos y meterlos a la cárcel, cosa que desgraciadamente no está sucediendo. No creo que haya un mexicano de la oposición o del gobierno que esté en contra de esto. Esto sanearía nuestra república. Esto sería muy bueno porque entonces el recurso se iría directo a la población. Pero yo creo que esto no va a resolver el problema de fondo. ¿Cuánto nos cuesta realmente el INSABI y su ambición universalista? Esta es una pregunta que todavía no tenemos respondida. No, pero ojalá fuera de costo, Agustín, porque gastarte el dinero en salud creo que no sería tan grave. El asunto es cómo de dónde va a salir lo que vas a gastar, ¿no? Entraría con otros procesos que son fundamentales. Yo siempre he dicho, necesita hacer una reforma fiscal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque no tiene dinero suficiente para una serie de reformas sociales. Yo creo que nada es gratuito, alguien lo paga. Exactamente, lo pagamos con nuestros impuestos. Yo creo que en algunos otros aspectos de su política social puede ser cuestionado,
mencionado, pero esto podría ser lo más generoso y lo más importante que pudiera generar una administración, un sistema universal de salud. Creo que solamente lo otro que sería tan importante como esto sería el tema de la seguridad. Entonces yo sí creo que necesitamos empezar a desapasionarnos, a abandonar las descalificaciones y tratar de aterrizar, como tú bien lo dices, Julio, le urgen reglas de operación, le urge certezas. Yo no estaría en contra de la postura de Enrique Alfaro en este sentido, porque me parece que también cómo vas a firmar, tú tienes una responsabilidad. Yo no digo que lo haga por eso, pero él políticamente tiene una responsabilidad frente a sus gobernados, y si no tiene ni pies ni cabeza, dice, pues yo no lo tomo. Ahora, Jalisco es distinto a Chiapas o a Tabasco. Pero Agustín, también. la responsabilidad es deslindarte de la responsabilidad es que también aquí ha habido como un juego tramposo entre las autoridades, ¿no? Si, por poner un ejemplo, si alguien va a la Cruz Verde de Guadalajara y no es atendido porque no tiene recursos o porque no está afiliado al Seguro Popular o porque ya no hay recursos del Seguro Popular, entonces ¿para qué te sirve tener sistemas de salud municipales si no vas a hacerle frente y no vas a atender a la población? Este ciudadano vive en Guadalajara, no es un ciudadano federal, vamos. Me parece que al no haber esta división, digo, salvo el caso de los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, que sí son sistemas claramente federales, el tema de la salud no está dividido más que para efectos presupuestales. La seguridad, exactamente. Sí, y entonces, o alguien que va a los hospitales civiles, creo que también habría que revisar cómo funcionaba antes del Seguro Popular, el sistema de salud, y quizás hasta revisar cuánto recibían de recursos los estados y los municipios para salud, porque es cierto que el Seguro Popular terminó siendo un recurso adicional, pero tampoco significaba que la población que no tenía el Seguro Popular le beneficiara. Es decir, se creó con el Seguro Popular, yo así lo creo, una especie de división entre pobres para que fueran los pobres que tenían acceso al Seguro Popular y los muy pobres que ni siquiera Seguro Popular alcanzaban, ¿no? O muy marginados. Estoy de acuerdo, pero si revisamos la estadística, probablemente antes de Seguro Popular, 6 de cada 10 mexicanos estaban fuera de los sistemas de salud, salvo los que pudieran brindar de repente la Secretaría. O sea, ya sabemos que el Hospital Civil está para atender gente sin seguro, eso desde antes. Y de algún modo Seguro Popular, con todos los defectos, logró capturar 4 de esos 6. De manera muy deficiente, sin duda. La gran pregunta pero en la sería, misma estructura, es decir, quien antes podía ir al seguro, al Hospital Civil, seguía yendo al Hospital Civil. Sin Seguro Popular, después con Seguro Popular podía seguir yendo nada más al Hospital Civil. Pero con la diferencia de que tenía un trato privilegiado contra quien no tenía Seguro Popular. ¿Por qué? Porque al Hospital Civil le representaba un ingreso adicional. Y entonces creo que, o sea, sí se benefició o sectorizaste o dividiste a la población que no tiene acceso a la seguridad social entre quienes sí podían tener Seguro Popular y quienes no. Sí, no era universal. Exactamente. O sea, eso me queda claro. Pero más bien aquí la pregunta que tenemos que hacernos es qué va a pasar en el escenario del conflicto en un gobernador. Son 8 gobernadores, entiendo, los que están rechazando firmar el convenio de INSABI. ¿Qué va a pasar con sus sistemas? Y este es el tema que a la gente de aquí, de nuestra región, le va a importar. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud en Jalisco o en los otros estados? Se comenta, de acuerdo a las cifras gruesas, que 85% del financiamiento lo hacía el gobierno federal y 15% en general los estados, o sea, sumando todos los estados. No creo que el gobierno de Enrique Alfaro pueda, con ese 15%, no sé cuánto era en el caso de Jalisco, habría que revisar, sostener al Seguro Popular por su sola cuenta. Entonces necesita firmar algún tipo de convenio, sea INSABI o sea otro tipo de convenio. Y me parece que esto va a obligar a que en cosa de semanas se sienten y se pongan a discutir con seriedad. Porque además el margen de maniobra en el presupuesto estatal es bastante limitado en virtud de todos los compromisos que ha asumido el gobernador con estos contratos multianuales, ¿no? Sí, y claro. La deuda. Estos contratos que no deberían de existir, lo vemos en municipios, estos contratos multianuales que rebasan a veces hasta las administraciones municipales. No, la cobija evidentemente no alcanza, y menos en salud estatal, con todo lo que ha estado pasando, que por cierto habría ahí que revisar el desempeño de algunos de los funcionarios, pero bueno, esa es harina de otro costal.
Pero sí, también tiene razón Agustín, tiene razón Enrique Alfaro cuando dice que pues no se le puede entrar a firmar. Hoy había una reunión en el gobierno federal, ya no alcanzamos a ver qué es lo que realmente ocurrió o qué se arrojó de este cónclave, pero pues esperemos que hayan llegado a algún tipo de acuerdo, porque insisto, más allá de todo, es la gente la que está sufriendo y es la gente vulnerable. No, claro, o sea, es terrible esto. A ver, también una pregunta. Si se centraliza totalmente el sistema de salud, ¿qué va a pasar con toda la infraestructura que tienen los estados y los municipios? Hablabas tú de las cruces verdes. ¿Cómo van a operar? Hay especialistas que han hecho hasta rutas con cronogramas de cómo podría ser un sistema universal, cómo fusionar todo lo que hay, cómo aprovechar, porque por ejemplo, siempre se sabe que en el IMSS hay un muy buen especialista o un muy buen laboratorio de esto, y en el ISSSTE del otro. Entonces, ¿cómo aprovechar toda la infraestructura que hay? Eso está estudiado. Pero en ese caso, el gobierno federal medido, no está tan complicado. Sí, pero también puedes utilizar, ahorita que explicaba lo de los niveles, o sea, no tendrías que desgastar quizá las instalaciones del IMSS o del ISSSTE en primer nivel. Para eso hay muchos centros de salud y podrías irlo relegando, no es la palabra, podrías irlo... Ese es uno de los puntos claves, por utilizando ejemplo, ahí ese primer nivel, por ejemplo, el sistema de salud prevención cubano, ¿no? Que es muy ordenado en este sentido. O sea, tú tienes que ir siempre a tu médico familiar, al que está en tu colonia, antes de tener acceso a un centro de salud o a un hospital. Él es el que decide si tienes que ir o no ir al siguiente nivel. Eso ya tiene que ver con una mayor organización. Pero hacemos una pausa. Pero no lo quiso tomar el gobierno. Hacemos una pausa, regresamos. El gobierno de Jalisco terminó el 2019 prácticamente a gritos y sombrerazos, tratando de poner orden a varios grupos en materia de movilidad y aplicando a rajatabla reformas a la ley correspondiente. Sin embargo, al final no pudo imponer a motociclistas un refrendo de 640 pesos y quedó en 260. Apenas quedó vigente el hecho de que deberán tener licencia y seguro. Aplicaron también las restricciones de ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara para vehículos de carga en un horario de 6 a 9 de la mañana, pero dejan sin efecto el pago de un permiso de 6,000 pesos al año. Los transportistas organizados amagaron con parar y sitiar la ciudad el 15 de enero próximo bajo la consigna "Ni un peso más". El Ejecutivo Estatal envió la reforma donde recula al cobro de dicho permiso. Ahora diputados encabezados por el presidente de la Comisión de Transporte, Jonadab Martínez, que defendían a ultranza la medida, están obligados a dar marcha atrás a lo que aprobaron hace menos de un mes. En el transporte urbano, los cambios tampoco se reflejan. Hay más rutas empresa, pero no se ha cumplido con el pago electrónico, la homologación de la tarjeta multimodal y las muertes ocasionadas por estas unidades continúan. Bueno, pues en materia de movilidad, muchas decisiones que ha habido en este gobierno y luego queda la sensación de que pues en realidad seguimos igual que ha sido en administraciones anteriores, Agustín. Por ejemplo, el tema de transporte público, en el tema de las motocicletas que se había señalado permitiría un mayor control y abrir un mayor control. Muchos intentos de hacer cambios y ahora lo más reciente con el transporte de carga, que por falta de socialización, por desconocimiento de cómo funcionan los diferentes sistemas de transporte, han llevado casi siempre a regresar al punto de partida. A mí me parece un misterio insondable de naturaleza tapatía y jalisciense. ¿Cómo no podemos resolver los temas de transporte? Ninguna administración, todo el mundo llega con un furor y dice, voy a dar yo realmente los cambios que necesita la ciudad para mejorar su movilidad, voy a generar un transporte colectivo que sea humano, que sea de alta calidad. Dime un solo gobernador que no lo haya dicho. Claro. O sea, es impresionante cómo se topan con la realidad. Yo no entiendo cuál es la fuerza de los grupos que están gestionando la movilidad en Jalisco, en Guadalajara en particular, que siempre se da marcha para atrás. Desde la época de
Enrique Álvarez del Castillo, por lo menos, que se echaron para atrás una reestructuración completa del transporte, los grupos que en ese entonces eran muy visibles porque sabemos que era Croc, CTM y los empresarios ligados a estos, Eliodoro Hernández Loza, Porfirio Cortés Silva. Este grupo era muy poderoso y todo el mundo lo asumía. Está en la rotonda, por cierto. No sé si sabían leer, pero están en la rotonda de hombres ilustres, de jaliscienses ilustres. Pero fíjate, en este caso uno pensaría que es, bueno, el transporte de carga, y que de algún modo no es un grupo tan fuerte porque son muchas empresas y son a veces transportistas en solitario los que hacen esta labor del trasiego de las mercancías que Guadalajara, que recordemos, el mercado de abastos está recibiendo por día, cito de memoria, porque hace poquito hicimos un trabajo sobre esto, alrededor de 7,000 transportes con un montón de mercancía, miles de toneladas de mercancía. Guadalajara vive de esto, obviamente tú cancela el abasto a una ciudad y le vas a generar un problemón tremendo para abastecerse de los alimentos y de los enseres de primera necesidad. Y recuerdo entonces que no hemos tomado ninguna medida desde que se planteó el desafío que implica una ciudad que en el centro recibe todo su transporte, una ciudad que tiene en el centro la central de abastos. Del mercado Corona se fue al mercado de abastos actual, pero nadie puede negar que está en el centro ya. Estamos hablando de Lázaro Cárdenas y Mariano Otero. Obviamente esta ciudad no se ha empeñado en resolver el problema del abasto y entonces trastornan, contaminan, provocan problemas serios de movilidad. Los transportistas, si se ponían en huelga, iban a colapsar la ciudad. No se iba a poder resolver. Supongo que esto lo terminaron atendiendo los asesores del gobernador y dijeron, bueno, necesitamos ofrecer otras alternativas para poder resolver el conflicto con el transporte de carga. Es un problema muy serio porque además genera muchos riesgos en las calles, destruye calles. Sí hay cosas que uno pensaría como ciudadano justificaría que estuvieran aportando para mantener la infraestructura, pero me parece que volvemos al tema también del problema de las pasiones políticas como las entiende el gobernador. Él las entiende como soy la autoridad y soy el primer gobernador que va a ordenar y que va a decir las cosas y se van a hacer porque él dice. Me parece que esto le sigue pasando un alto costo político a Enrique Alfaro, esa forma con tendencia autocrática que tiene de querer imponer decisiones, de no consultarlas, de no socializarlas y de no buscar además los caminos de cambio. Desde los 90, por lo menos yo recuerdo que se había planteado sacar la central de abastos a Tlajomulco, que además estaba en efervescencia el crecimiento urbano, que Guadalajara tuviera su central propia de abastos en el Abastos, pero no más para las cosas de la ciudad. Y Guadalajara, como es un lugar, es la segunda central del país, necesitaba un espacio más foráneo donde llegaran los camiones que van a mover después la mercancía hacia otras ciudades. Guadalajara es muy importante. No entender esto, no entender que no nomás es una ciudad de 5 millones, sino que es vital para toda la estructura del norte, del noroeste sobre todo, y del occidente del país y del centro del Bajío, pues es no entender entonces por qué es tan relevante una ciudad como Guadalajara. Y además es de alguna manera la conexión con el puerto más importante en el Pacífico, ¿no? Para la distribución de mercancías hacia el centro y el norte del país. La ruta una de las rutas del Tratado de Libre Comercio, de Tamaulipas entrando por Matamoros hacia Guadalajara y luego Manzanillo o viceversa. Así se mueven muchas mercancías. Es fundamental Guadalajara. Ahora, ¿por qué el gobierno del Estado no midió? Julio, a ti te tocó estar pues ahí cerca de pronto cuando se cocinó esta reforma. ¿Por qué no midió lo que estaba pasando y lo que afectaría esto al transporte de carga? Mira, esa es la pregunta que todos nos hacemos porque ya lo había dicho, ya lo hemos comentado en esta mesa, que flaco favor le hacen los asesores o quienes les están mal hablando al oído al gobernador, porque pues cómo no pudieron advertir que se iba a venir esta reacción de los transportistas. Una reacción que se entiende porque si se le permitía a Jalisco tener este cobro, todos los demás estados en cascada iban a venir con cobros iguales y entonces ellos decían que 6,000 pesos no era tan gravoso porque nada más era en Jalisco, pero si luego después eso lo multiplicabas por otros estados de las rutas que tomas, pues entonces sí iba a hacer un golpe al bolsillo y quizá a la competitividad de estas actividades comerciales. Entonces, en un origen, digamos, era una iniciativa noble, porque lo único que buscaba era regular el paso del transporte
durante diferentes horarios para que en las horas pico no estuvieran estos tráiler invadiendo las avenidas y causando accidentes o destrozando las calles, porque ya había costado, y contaminando, porque ya había costado muchas vidas. No recuerdo ahorita las cifras, está fundamentada la iniciativa. La iniciativa era noble tal y cual como la habían presentado en la Comisión de Movilidad con el diputado Conrado Martínez, pero luego vino que eso, de acuerdo a lo que me platicaban algunos diputados, esa idea de cobrar no nació ahí en Hidalgo 222, sino que vino de enfrente del Palacio de Gobierno. Ahí fue algunos asesores a los que sesudamente se les ocurrió cobrar y pues ahí pasó que se les hizo bolas el engrudo. Porque... Pero no está mal que se cobre, Julio. Pero bueno, pero lo que... Va a terminar pagando el consumidor, sí. Lo que pasó fue primero que no se hizo política. Claro. No se les dijo a los transportistas que venía este cobro de 6,000 pesos. Si se hubiera platicado, muy probablemente los transportistas hubieran aceptado pagar 500,000 pesos. Pero aún así, Agustín... 6,000 al año. ¿Cuántas veces entran al año? Sí, por eso, 6,000 al año. Pero aún así, si lo hacían aquí en Jalisco, iba a ser un precedente para que otros estados también les cobraran. Y no podían permitirlo. Yo creo que si haces un fondo con los 6,000 pesos, un fondo que realmente sea transparente, que no se desvíe. No se sabía dónde iba a ir. Ese dinero lo deberías utilizar para generar la nueva central de abastos, buscando otro tipo de alianzas y para resolver de forma definitiva de fondo el tema de la movilidad. Evidentemente no son muchas las unidades contra las unidades particulares que se mueven en la ciudad, pero su impacto es enorme. Necesitas generar una bolsa y buscar alianzas con el sector privado o con el gobierno federal para una nueva central de abastos para que Guadalajara resuelva ese problema. Este problema no se va a resolver mientras sigamos con la central de abastos ahí donde está. Pero también, Agustín, ¿qué le ofreces a cambio de un pago? Porque cuando le exiges a un ciudadano un pago es porque le vas a dar como autoridad una contraprestación. Una ciudad que no tiene infraestructura para el transporte de carga, yo no creo que lo que pudieran pagar fuera a revertirse en tener esta infraestructura. Y la otra parte es, ni siquiera estaban prevenidos y la prueba son las negociaciones que se dan recientemente sobre qué iba a hacer, qué iban a hacer las unidades antes de entrar a la ciudad, es decir, no hay ni los paradores, no hay ni las condiciones de seguridad. Si tú tienes un proyecto, exacto, reclamas orden, si tú le diseñas un proyecto a los transportistas diciéndole, mira, estos son los puntos en donde te vas a instalar, aquí vas a tener estas condiciones y luego a lo mejor hubiera habido una comunicación distinta, pero si tú lo primero que haces es cobrarles y no ofrecer nada a cambio, me parecía muy complejo. Fue un desgaste innecesario. Y al final ocurrió lo que anticipamos, que se echaron para atrás. El asunto se echa el viernes. Para atrás el gobernador Enrique Alfaro, vaya que cuesta trabajo. No, lo ha hecho muchas veces. Lo que no admite es que se echa para atrás. Eso es distinto. Sí, ya desde el miércoles, es un asunto, es que la ciudad se colapsaba si no entraba el transporte. O sea, esa es la realidad. Ya desde... No, y si hubieran hecho el paro que estaba programado para mañana, bueno, quienes nos vean en repetición para el 15 de enero. Por eso el anuncio fue el viernes. Ya se hablaba desde el martes, hace 8 días, ya estaban platicando que se iba a revertir y esa iba a ser la ruta, que primero con Atram se iba a desistir y luego iba a aparecer el miércoles. No sé por qué al final no fue el miércoles, sino hasta el viernes iba a aparecer el gobernador diciendo, pues firmo la iniciativa para que ya este cobro no vaya. Que al menos en eso, por fin, los asesores tuvieron el tacto, que es lo que menos importará al ciudadano, el tacto de cuidar al gobernador, de que no fuera él el que anunciara el aumento, ya casi con esos flacos favores que le hacen. Pero no más son los asesores, el gobernador tiene la tendencia a ser muy personalista. Es el mismo asunto con Andrés Manuel López Obrador y con otros gobernadores. Yo estoy viendo de repente denuncias respecto al gobernador de Chihuahua, que para muchos es el campeón de la oposición, y terminan desgastándose porque quieren todo controlarlo. Esta es una situación de narcisismo político que les pasa factura y que, digo, la popularidad del gobernador lo refleja. Y la otra parte es el tema del transporte público también, que se lanzó el incremento en la tarifa, se ha trabajado, según ellos, en ir incorporando las nuevas rutas al esquema de ruta empresa, pero lo que vemos es pues prácticamente la misma calidad de servicio de transporte, ¿no? Este gobernador tampoco le ha encontrado. Y nos roban 50 centavos. Nada más los pintaron de verde a los camiones, bueno, algunos todavía están rojos, eso no es hacer una ruta empresa. El prepago es una mentira enorme. No, y además no hay... Es prerrobo más bien. No hay manera todavía ni siquiera de sincronizar los prepagos. La tarjeta del que sirve en el macrobús
no sirve ese mismo prepago en el tren, y algunos camiones, algunas rutas no tienen ni siquiera la misma del tren. Bueno, no pueden coordinarse ni entre ellos mismos, porque no pueden depositarle los vales, los descuentos. Siguen usando el papel y además ahora cada 2 meses, ¿no? Cada 2 meses. Entonces, se presumía por parte de la Secretaría del Transporte que al menos se había reducido las muertes en 2019, las muertes vinculadas con el transporte, pero pues aún así siguen siendo muchas las personas que perecen por estos percances y que no reciben tampoco la reparación del daño. Vemos cómo las mutualidades siguen siendo mañosas y pues esas deberían de erradicarlas, que fuera seguro, Julio, comercial. Y esto revela que el eje de cualquier transformación, de cualquier reforma, siempre es el capital humano. Y tú te subes a un camión y te das cuenta que el capital humano evoluciona muy poco. Sí te encuentras algunos choferes amables, pero en términos generales, esta tendencia a correr, al maltrato, pues la gente no va a comprarlo y la gente va a estar protestando y le va a generar un costo político al gobierno. No entender que mientras no pongamos gente mejor preparada en un lugar tan delicado como es el lugar donde está el chofer operando el camión, pues la gente no se va a subir a los camiones. Tú súbete a un camión y muchas veces es una experiencia muy desagradable, te golpeas, te avientas porque van corriendo todo el tiempo. O sea, seguimos viendo la película de hace décadas. Y por eso los mismos chavos ya prefieren compartir el Uber cuando salen de la escuela. Entonces, nadie quiere... Voluntariamente la bicicleta se hizo popular, porque yo prefiero andar una bicicleta que a que me maltrate un fulano y le tengo que pagar aparte. ¿A poco sí sabes pedalear? Sí, sé, desde muy joven, de hecho. Y bueno, este tema de los 50 centavos que lo vemos en redes sociales parecía un tema aislado, pero sí le está pegando y sí tiene muy molesta a la población el tener que regalarle 50 centavos adicionales al incremento en la tarifa. Pero además, aquí ese dinero... ¿A dónde se va? Ese dinero por lo menos dijeran, bueno, los 50 centavos vamos a hacer un fondo para alguna cosa y que hubiera transparencia. Volvemos al tema. El tema de la corrupción sigue generando muchísimo desajuste en la gente. No va a la autoridad, ese se queda en el bolsillo del concesionario. Pero tendría que ser para algo. Tendríamos que tener nosotros derecho a reclamar qué se hace con nuestros 50 centavos. El asunto de la corrupción es tan terrible que nunca confiamos. Mientras no se combata, yo estoy seguro que la corrupción no tiene este enorme peso financiero que se ha dicho, pero es evidente que si no resolvemos el tema de la corrupción y metemos a la cárcel a los que están cometiendo delitos o robando dinero y logramos hacer que el dinero se gaste bien, la gente no va nunca a comprar los proyectos de modernidad. Y eso es terrible porque entonces nos estamos rezagando mucho como que no país. Sea hasta deliberada esa estrategia de que no de cambio, como alguna canonjía a los camioneros, piensa mal y acertarás. No, y hay que hacer las cuentas. ¿Cuánto dinero se están embolsando? Las personas pierden en promedio ahí 2 pesos, regalan 2 pesos al día. Porque ¿cuántas personas? 4 camiones, ¿cuánto al día, cuánto al mes, cuánto al año? Es una fortuna. Y que seguramente esto está llevando a los transportistas a no tener prisa en el prepago, ¿no? Pues si me estoy ganando 50 centavos por boleto, ¿para qué quiero el prepago? Exacto, el prepago me van a dar exactamente los 9.50. Totalmente, sí, es una situación terrible, porque además el transporte público es una de las caras en la que la autoridad, pues de algún modo puede adquirir legitimar frente a la gente. La gente no entiende de cosas complejas, pero la gente sí entiende que está frente a un agente de tránsito, frente a un médico de un puesto de salud, frente a un chofer, no porque sea público, pero es un servicio público. Y la gente entonces... decide ahí si puede confiar o no. La gente cambia su actitud cuando ve buenos servidores públicos. Son vitales los servidores públicos o la gente que trabaja en servicios públicos en la calle, de cara a la gente. Eso es lo más importante para que tenga legitimidad un gobierno. No la tenemos, desafortunadamente. ¿Hay salida o tendremos que resignarnos a que este gobierno será igual que los anteriores, Julio? Ay, buena pregunta. Yo creo que no veo condiciones para que realmente haya un gran cambio. Sí quiero pensar que al menos la renovación que se va a hacer de unidades en este año, que hasta presumen que va a ser la más grande de la historia, creo que al menos eso sí nos va a tener unidades esperemos de calidad, con seguridad, con accesibilidad universal, en el que vayas más confortable. Según tengo entendido, se aspiraba a unidades parecidas a las del trolebús, a las del par vial famoso, que la verdad son muy cómodas y que si así eso se logra,
yo creo que al menos un cambio, no total, pero creo que una mejoría sí la podremos Y ver. la otra cosa que es terrible, toda la gente que Al no tiene menos en acceso al servicio directo en las zonas periféricas, es un mundo de gente que está teniendo que pagar carísimo Pero por el ya nos transporte de la tenemos que ciudad. ir. Muchas gracias, Agustín. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas Julio. noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.